¿Ahora? Sí. Vale. Perdón. Bueno, lo que comentaba, la sesión de problemas de hoy la vamos a dedicar a analizar toda la parte del movimiento relativo, ¿vale? Son problemas de movimiento relativo. Entonces, en las sesiones de teoría vimos estos problemas, ¿os acordáis? A ver, por favor. Vimos estos problemas de movimiento general, es decir, para que tengamos clara, ¿no?, la diferencia. Nosotros en este tipo de problemas, aunque teníamos era un problema de 3 dimensiones, ¿me atendéis, por favor? Teníamos un punto conocido, ¿vale? Teníamos todos los datos de lo que ocurría en ese punto y luego conocíamos otro punto dentro del mismo sólido con los datos de posición, de velocidad angular, de aceleración angular, y de ahí podíamos calcular, utilizando las fórmulas generales, la velocidad, aceleración, etcétera, de ese punto A. Y ese punto A simultáneamente pertenecía a otro sólido. Pertenecía al sólido soporte y al sólido, este eje de giro, ¿no?, este que tiene forma como de una seta, ¿vale? Y a partir de conocida las características cinemáticas, las propiedades cinemáticas, podíamos obtener la de otro sólido. Eso es lo que hemos estado viendo hasta ahora en las clases de teoría. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando tenemos un problema de este estilo? ¿Vale? Es un problema en el que lo que tenemos es un movimiento relativo, ¿vale? Un movimiento relativo. No sé si plantear, lo vamos a ver seguro. Yo creo que, vale. Intentamos aquí, vale, sí, vamos a resolver este problema, ¿vale? Bueno, en este problema nos dicen que el mecanismo de la figura se acciona mediante el giro del disco 2, aquí tenemos el disco 2 que va girando, y aquí vemos que tenemos en el punto A un pivote ranura. Eso ya lo estudiamos en el tema de estática, ¿vale? Ya sabemos lo que es un pivote ranura. Después tenemos una pieza donde tenemos metida la ranura verticalmente, solamente puede tener ese movimiento vertical y ahí vuelve a tener otro pivote. Y otro pivote ranura, en este caso la ranura está sobre el sólido 4, aquí nombrado como sólido 4, ¿vale?, que tiene un ángulo de 30 grados en esta posición y que gira por el empuje de ese pivote, ¿vale? Esa es más o menos la configuración. Hay que entender, ¿vale?, cómo funciona esto. Nos dicen que el mecanismo de la figura se acciona mediante el giro del disco, articulado en la bancada, y que en el pivote o en el pin del punto A, por favor, que está rígidamente unido al disco 2, desliza por ese ranurado de la barra 3. A su vez, la barra 3, que se mueve respecto a la bancada a través de una deslizadera, es decir, solamente se puede mover verticalmente, tiene otro pivote que rígidamente unido al punto B, desliza en la ranura que tenemos prácticamente en la barra 4. Y el disco gira con una velocidad angular constante de 100 radianes por segundo en sentido antihorario, es decir, en sentido positivo. Determinar para la posición indicada en la figura cuál es la velocidad angular de la barra 4, ¿vale? Eso es lo que queremos saber. Entonces, cuando estamos hablando de el movimiento relativo, nosotros, en este caso, tenemos un elemento que es el sólido 2. Tenemos aquí girando a una velocidad de 100 radianes por segundo, ¿vale? Y aquí lo que tenemos es el punto A, que es un pivote.
Y por otro lado, en el otro sólido, es un sólido que tiene esta forma, ¿vale? Ahí tiene el punto B, esto se desplaza verticalmente y aquí tenemos practicada una ranura donde en esa ranura también tenemos el punto A. Pero le pongo prima. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el punto A que pertenece al disco al punto A que pertenece a la ranura. ¿Vale? El punto A que pertenece al disco efectivamente está ahí. Físicamente lo podemos determinar. Y cuando estos están unidos, físicamente está colocado en el mismo punto. ¿Vale? Pero ese punto A en otra posición va a estar colocado en otro sitio. En otro sitio físicamente de ese sólido. ¿Está claro o no? Entonces, no va a tener la misma velocidad ese punto A si pertenece al sólido 2 o si pertenece al sólido 3. ¿Vale? Eso va a cambiar. Entonces, dicho esto, hecha esta aclaración, vamos a empezar a ver cómo podemos calcular. Nosotros sabemos que la velocidad angular, el omega 2, son 100 radianes por segundo, ¿vale? 100 radianes por segundo. Y ahora, esos 100 radianes por segundo, bueno, vamos a intentar ir desglosando, ir llegando a cada uno de los datos, ¿vale? Recordad que luego, además de esto, todavía tenemos el sólido cuarto, ¿vale? Que aquí tiene una ranura, ¿vale? Y al igual que aquí tenemos el punto P, aquí vamos a tener, perdón, el punto B, aquí también vamos a tener una especie de B', ¿vale? Que va a ser un sólido B que vamos a tener, o sea, un punto B que vamos a tener en otro sólido, que ese también va a estar deslizándose, ese también va a ser diferente si pertenece a un sólido o si pertenece a otro. Y lo que nos están pidiendo es cuál es omega 4. Lo que nos piden en el problema nos están pidiendo omega 4. Por lo tanto, hay que ir llegando hasta ese punto. ¿Vale? Entonces, cosas que podemos averiguar. ¿Alguna idea? ¿Qué podemos averiguar de aquí? La longitud de la barra B. Ya, vale. Vale, bien visto el punto. Recordad que nos vayamos acostumbrando a uno. Tema de posición, ¿no? Posición, resolver el problema de posición. Sobre todo porque esta forma nos va a servir luego para... o sea, ese procedimiento nos va a ayudar mucho luego en la asignatura de teoría de máquinas. Cuando ya tengo totalmente resuelto el problema de posición, me voy a resolver el de velocidad. Porque recordad que muchas de las ecuaciones que nos ayudan a relacionar velocidades requieren de tener la posición claramente definida. Y cuando ya tengo todos los problemas de velocidad resueltos, ya puedo pasar al de aceleración, ¿vale? Aceleración. ¿Por qué? Pues porque en la aceleración, en los problemas de aceleración, necesito muchas veces basarme en todo lo que ha pasado en los problemas de velocidad. Eso es cierto. Sin embargo, no es necesario resolverlos totalmente, sino que podemos resolver el problema, o sea, el problema de posición que necesitemos en este caso. Por ejemplo, un ejemplo. ¿Cuál es la longitud de la barra 3? El sólido 3. ¿Cuál es la distancia que hay desde A hasta B? ¿Cuánto mide esto? ¿Nos lo dan o no? No nos lo dan. Pero la pregunta es, ¿hace falta? No hace falta. ¿Vale? ¿Por qué no hace falta?
Pues muy sencillo, porque imaginaos que yo quiero calcular, ya conozco la velocidad de A. ¿Vale? Conozco la velocidad de A en el sólido 3. ¿Vale? Y la velocidad en el sólido 3, perdona, y si yo quiero calcular la velocidad de B en el sólido 3, conocida la velocidad de A en el sólido 3, tengo que multiplicar por omega 3 vectorialmente por el vector AB. ¿Veis? Aquí sí que me hace falta el vector AB. Pero ¿cuál será la velocidad angular de 3? Es 0. Por definición, porque el movimiento solo es vertical. Por eso, conocida la velocidad de B3, automáticamente conoceré la de A3, automáticamente voy a conocer la de B3. Por eso no nos dan ese dato, ¿vale? Por eso no es importante conocer ese problema de posición. Entonces, la forma que vamos a utilizar, aunque es muy recomendable que nos acostumbremos a este procedimiento, ¿vale? Sí que os recomiendo que vayáis planteando las ecuaciones de velocidad y vamos a resolver solo las posiciones que nos interesan, ¿vale? Entonces, yo conozco la velocidad del disco 2 y aquí, ¿qué es lo que necesito conocer? La velocidad de A, porque A es un punto relevante que nos relaciona un sólido con respecto al otro, ¿vale? Entonces, empezamos ya a resolver. Yo planteo la velocidad del punto A será la velocidad de O2, ¿no? ¿Cómo se llama? O2. El O2 es este de aquí. O2 multiplicado vectorialmente por omega 2 por el vector O2A. ¿Sí o no? Más, perdón, aquí más. Sí. Sí me gusta tener a estudiantes atentos. Los que estáis atentos luego aprobáis en el examen y no me dais ningún disgusto a largo plazo. Porque yo me cojo las cosas así, ¿eh? Cada uno... ¿Vale? Tenemos claro esto. ¿Cuál es la velocidad de O2? 0. ¿Vale? Pues resuelvo. Es el producto vectorial de omega 2 por el vector O2A. Y JK... 0, 0, 100, ¿alguna? ¿No? ¿Esto está claro? Estos son 100 omega 2 vector es igual a 100 K radianes por segundo. Esto es dato del problema. Y luego esa posición. ¿Cuánto vale la posición? Muy bien. ¿Vale? Es 0,25 coseno de 60, 0,25 seno de 60. ¿Vale? Vale, resolvemos. Coger la calculadora, por favor. Yo la voy a ir calculando también, pero como yo a veces me equivoco, 0,25 coseno de 60, esto es igual a 12,5J, ¿no? Menos 0,25 seno de 60 por el seno de 60 menos 21,65i. ¿Es así o no? Vale. Fijaos que además tiene sentido porque si esto gira así, la velocidad tiene que ser perpendicular, ¿no? Este ángulo de aquí son 60, por lo tanto es 60 más 90. Está claro que esa es la dirección que tiene que tener.
¿vale? Y eso son cosas que podríamos haber averiguado de otra forma. Pero utilizando el producto vectorial sabemos que siempre vamos a llegar al sitio. Vale, ya tenemos eso. Ahora es cuando entramos con el movimiento relativo. Para la parte de movimiento relativo, si os acordáis, teníamos ahí una serie de relaciones, ¿no? Básicamente nos decían que VP2 es igual a VP1 más VP2/1, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que la velocidad del punto P en el segundo sólido es igual a la velocidad de P en el primero. Ojo, que esto tiene que ver con lo que llamábamos también la velocidad de arrastre. Si nosotros colocábamos en ese punto A un sistema de coordenadas móvil, más la velocidad relativa, ¿no? Es decir, la velocidad que tiene el punto P2 cuando lo estoy mirando desde 1. Y eso, ¿cómo lo tenemos que interpretar? ¿Vale? Lo tenemos que interpretar como que yo ahora cojo aquí una silla y me siento en este sólido. ¿Vale? Yo me siento en el sólido A. Y si me siento ahí, ¿cómo vería lo que hace el punto A, pero perteneciente al sólido 2? O mejor dicho, que es la otra forma de verlo. Coger y sentarme aquí, en este segundo sólido. Si yo me siento en ese segundo sólido, para mí, ¿qué movimiento va a tener el pivote? El pivote está en el sólido, en este sólido. Si yo estoy ahí sentado, para mí, yo el pivote, ¿qué voy a ver qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Se va a desplazar horizontalmente. Porque yo estoy sentado en este sólido. Yo voy a ver que el sólido se mueve para allá. Por lo tanto, visto desde aquí, el sólido o sea, el punto A en el sólido 3 lo voy a ver como que se desplaza en sentido contrario. Es decir, la dirección de esa velocidad relativa ya está fijada. Además, recordad que siempre estamos en cinemática analizando ese fotograma. Entonces, yo ahí diría que la velocidad de A2 es igual a la velocidad de A1 más la velocidad de A2 visto desde 1. Y yo esto no sé lo que vale, pero lo que sí que sé es que vale lo que sea I. ¿Está claro o no? Es decir, esto va a tener la dirección I. Por lo tanto, va a ser igual a 12... Bueno, la velocidad relativa va a ser I, correcto. O analizando mejor analizando esta ecuación. Esto lo tenemos claro, ¿no? Es decir, yo ya voy a utilizar la relación del movimiento relativo conociendo lo que va a ocurrir en un sitio y lo que va a ocurrir en otro. Mi pregunta es, la velocidad de A en el sólido, perdón, aquí sería 3 y 2. 3 y 2. 3 y 2. ¿Vale? La velocidad de A de cualquier punto de A, no, la velocidad de cualquier punto perteneciendo al sólido 3, ¿qué dirección va a tener? Vertical. Porque el sólido solo va a tener traslación pura y la traslación va a ser vertical. Por lo tanto, cualquier punto que esté únicamente en el sólido 3 va a tener esa dirección. Es decir, yo ya puedo decir que VA3 será lo que tenga que valer J. ¿Está claro o no?
Y eso es igual a VA2, que lo acabo de calcular, que es menos 21,65i más 12,5j, más la velocidad relativa. ¿Y qué hemos dicho de la velocidad relativa? ¿Qué dirección va a tener la velocidad relativa? Horizontal. Por lo tanto, yo ya sé que será VA3 visto desde 2 i. ¿Vale? ¿Cuántas ecuaciones tengo? ¿Cuántas ecuaciones puedo sacar de esta ecuación vectorial? 2. ¿Y cuántas incógnitas tengo? 2. Por lo tanto, lo puedo resolver, ¿vale? Yo ya sé que la velocidad del punto 3 será igual a 12,5 J metros por segundo. Y también sé que la velocidad relativa, es decir, la velocidad de A3 visto desde 2, va a ser igual a este pasado al otro lado, por lo tanto va a ser 21,65 i metros por segundo. ¿Vale? ¿Está claro o no? Ahí me dices que no. ¿Qué es lo que no ves? Vale, cogemos de aquí esta ecuación, sacamos la ecuación del eje X, ¿vale? Y me dice que 0 tiene que ser igual a menos 21,65 y, no, y ya no hace falta, más VA 3,2. Y las ecuaciones, y me dice que VA3 tiene que ser igual a 12,5. ¿Sí o no? Entonces yo de esta ecuación vectorial, por cada escalares, y lo resuelvo. Me he saltado este paso. No pasa nada, ¿eh? Ahora, en este momento, nos podemos equivocar, podemos corregir esos errores. Dime. Vale. Tiene que ver con su estructura. ¿Lo ves? Nos dice que a su vez la barra 3 se mueve respecto de la bancada a través de una deslizadera en D. Y tiene, ¿vale? O sea, aquí tenemos una deslizadera, es decir, esta pieza se puede deslizar y está en D. Y si te fijas, es una deslizadera que solo me permite el movimiento vertical. Ojo, normalmente a mí y a la mayoría de los compañeros del departamento nos gusta poner dibujos que más o menos tengan luego un sentido, o sea, que tengan una similitud a algo real, aunque luego lo que hay que representar son diagramas cinemáticos, ¿vale? Estrictamente eso habría que haberlo representado como un sólido así. Y aquí lo hubiésemos tenido que pintar así. ¿Os acordáis que hay un capítulo donde vemos todo esto, ¿no? Diagramas cinemáticos, cómo se deben de dibujar. Normalmente en los libros os vais a encontrar diagramas cinemáticos. Eso es lo que normalmente os vais a encontrar. Nosotros aquí pondremos problemas y haremos la explicación de qué es lo que pasa. Dime. Pero si en el examen de prueba que nos dabas, lo dibujamos como lo has dibujado ahí, tipo, con el primer dibujo que has hecho, ¿pasaría algo o no pasarías porque está?
Depende. Quiero decir, si tú te utilizas un modelo... La convención dice que hay que utilizar la normativa. Entonces, si yo te pido que me dibujes un diagrama cinemático, explícitamente hay un apartado que dice dibuja el diagrama cinemático del sistema, tienes que dibujar un diagrama cinemático. Y ahí sí que te voy a exigir que te ajustes a normativa, ¿vale? Ya os digo, no vamos a insistir en esa parte tanto aquí como sí que lo haremos posteriormente en teoría de máquinas, ¿vale? Aquí lo normal es que os pintemos un dibujito como el que veis aquí, ¿vale? Aquí os vamos a pintar un dibujito como el que veis aquí y luego, además, hay un texto que lo explica también. Hay un texto ahí con un detalle más o menos explicado, ¿vale? Si os dais cuenta, ya hemos resuelto lo que ocurre incluso aquí. Dime. Vale, es por la forma que tiene la ranura. ¿La ranura cómo está? Horizontal. ¿Qué movimiento permite? El eje X. ¿Qué movimiento coacciona? En el eje Y, relativamente. Por eso yo digo que la velocidad relativa de los sólidos tiene que tener esa dirección. ¿Vale? Vale. Ahora, si ya tenemos esto claro, borro aquí y vamos a continuar con la segunda parte. Esto ya lo tenemos resuelto. Vale. Ahora, vamos a calcular el punto B, aunque yo ya lo he explicado antes, ¿no? No, lo había explicado por aquí. Hemos dicho que el punto B sería igual a la velocidad de A más omega del sólido 3 multiplicado vectorialmente por el vector AB, ¿vale? Eso lo habíamos dicho antes. Como omega 3 es igual a 0 por definición, sabemos que la velocidad de B es igual a la velocidad de A. ¿Está claro o no? O sea, la velocidad de B perteneciente a 3 es igual a la velocidad de A. ¿Vale? Por lo tanto, velocidad de B en 3 es igual a la velocidad de A y la velocidad de A en el sólido 3 son 12,5 J metros por segundo. Esto es dato ya. Es decir, todo el sólido se sube verticalmente a esa velocidad. ¿Vale? ¿Cómo podemos ver qué le está pasando a la velocidad? O sea, ahora, ¿cómo vamos a poderlo relacionar con el último sólido? Lo suyo sería calcular primero con movimiento general, es decir, yo sé que la velocidad de B en el sólido 4 será igual a la velocidad de O4, es decir, no se mueve, bueno, lo pinto, VO4, más omega 4 multiplicado vectorialmente por el vector O4B. ¿Vale? La velocidad de O4 es 0 y por lo tanto esto yo ya lo puedo obtener. ¿Cómo? Pues es IJK omega 4. Omega 4 es lo que no sé. Omega 4 es lo que no sé. Es lo que me están preguntando. ¿Cuánto vale la velocidad angular en el punto 4? O sea, del sólido 4. ¿Y el vector O4B cuánto vale?
Vale, aquí tendría que sí. Aquí, ¿veis? Ahora tenemos un problema de posición que resolver, pero es muy sencillo, ¿eh? El problema de posición que hay que resolver es O4, aquí yo tengo 30 grados y sé que la distancia, esta distancia vertical son 0,3 metros y ahora lo que tengo que averiguar es todo lo demás, ¿vale? Entonces, lo averiguo, es 0,3 dividido por el seno de 30, me da que esto es 0,6 y 0,6 por el coseno de 30 me da esto más o menos 0,519, ¿vale? Metros. ¿Estamos de acuerdo? Vale. Entonces, si eso es así, el vector O4B será en X 0,519, aquí son los 0,3 y aquí 0, ¿vale? Desarrollando esto me sale 0,519 omega 4, 4J, no, perdona, sí, 4J y menos 0,3 omega 4 i. Dime. A ver, el origen de coordenadas aquí lo podemos poner donde queramos, pero el vector O24 es ese. No sé si me explico. ¿Vale? No, porque el vector O24 es ese. Es un vector que nace en O2, su propio origen lo tiene, en O4 y señala hacia el punto B. Y ese es ese vector, este. Que la coordenada de O2 no sea esta, porque podemos poner el sistema de coordenadas, el origen donde queramos, no quiere decir que este vector va a ser igual en cualquier sistema de coordenadas. ¿Vale? Siempre que sean paralelos a ese eje X y a ese eje Y. ¿Vale? Fijaos que hemos calculado la velocidad de B4. Pero nosotros, ¿qué tenemos? ¿Qué es lo que hemos calculado? La velocidad de B3. ¿Está claro o no? Nosotros hemos calculado la velocidad de B3, pero no tenemos la de B4, porque no es la misma. Entonces, ¿qué hay que hacer? Utilizar las fórmulas del movimiento relativo. Es decir, vamos a calcular la velocidad de B4 visto desde los dos sólidos. Visto desde el sólido 3, ya la sabemos, y ahora nos falta cómo la veríamos visto desde O4. Y aquí tenemos que volver a hacer el mismo experimento mental que yo os decía antes, es decir, sentarnos aquí en una silla o imaginarnos que estamos ahí sentados en una silla y ver cómo veríamos qué hace B visto relativamente, cómo lo vería yo, qué movimiento tiene si estoy en el sólido 4, cómo se movería relativamente ese pivote. Entonces, aprovechando esas relaciones, yo diría que VB4 sería igual a VB3 más la velocidad relativa, que es VB4 visto desde 3. Entonces, lo que necesito conocer es la velocidad relativa. Algo de la velocidad relativa.
¿Qué conozco de la velocidad relativa? Ahora estamos en la ranura Esta de aquí. Antes estaba claro, la velocidad relativa iba horizontalmente, porque la ranura estaba horizontal. Pero ahora la ranura no está horizontal. ¿Cómo está la ranura? Pero visto desde 4, tú también estás inclinado, tú lo ves que va recto. Sí. No, pero vale. Sí, pero... Si estuviésemos bien. Ay, pues siéntate aquí. No es que sea, es equivalente poner la silla en un sólido o en el otro. Si os dais cuenta, antes, cuando nos hemos sentado aquí, si desde aquí veíamos que el sólido tenía en una dirección, desde el otro sitio iba en la otra. O sea, si desde aquí iba menos i, de allí irá más i. Pero a mí lo que me interesa conocer es la dirección. ¿Vale? Entonces, si os dais cuenta, la dirección relativa tiene que ser justamente la dirección de la ranura. ¿Sí o no? ¿Vale? Entonces, ¿eso cómo se pinta? Como tiene que ser la de la ranura, tendrá que ser V4, perdón, VB4 visto desde 3, es decir, la velocidad relativa será igual a su valor absoluto, VB4 visto desde 3, multiplicado ¿por qué? Por un vector unitario que es precisamente el O2B. Es decir, no, O4, perdón, O4. ¿Vale? Es decir, justamente este vector de aquí, la velocidad relativa tiene que tener esa dirección, ¿vale? ¿Y esa dirección cuánto vale? Vale, pues será VB4 visto desde 3, es decir, su valor absoluto, multiplicado por ese vector unitario, y ese vector unitario van a ser coseno de 30i más seno de 30j. ¿Qué vector vale 1 y tiene la dirección de este vector de aquí? Este. Esto de aquí es O4P. ¿Vale? Vale, pues desarrollamos ya esta ecuación. Tenemos que VB4 será igual a VB3. A ver, VB4, vale. Vamos a desarrollarla aquí al final. VB4, ¿qué vale? Vale, menos 0,3 omega 4i más 0,519 omega 4j. Eso tiene que ser igual a VB3, que es 12,5j, más coseno de 30, creo que es 0,86i más 0,5j, perdón, a ver si lo pinto bien. VB43 más 0,5 VB43J, ¿vale? Estamos hablando que ya tenemos una ecuación
vectorial en el que tenemos calculado, tenemos ahí introducido la velocidad del punto 4 vista desde dos puntos. Una visto desde el sólido 3 y otra visto desde el sólido 4. Y no puede ser otra cosa que exactamente el mismo valor, por eso los hemos igualado, ¿vale? ¿Qué hacemos cuando tenemos esto? Pues planteamos, como es una ecuación vectorial en el plano, nos genera dos ecuaciones escalares, una por cada uno de los ejes. Dime. La V4 vista desde 3. La VB4 vista desde 3... Esta ecuación sustituyo aquí. ¿Cuánto valía VB4? Vale. Este de aquí. Vale, este de aquí es esto. Claro, porque hemos dicho que la velocidad relativa será un número, es decir, su módulo, pero la dirección tiene que ser esta dirección, la de 30 grados. Porque la ranura está a 30 grados. Entonces la velocidad relativa tiene que tener esa dirección. Está fijada la dirección. Lo que no sabemos es la velocidad relativa cuánto vale. ¿Está claro o no? Vale. Como de esta ecuación vectorial sacamos dos escalares. Y aquí tenemos que 0,3 omega 4 tiene que ser igual a 0,86 VB4 visto desde 3. Y por el... menos 0,3. Y en el eje Y tenemos que 0,519 omega 4 tiene que ser igual a 12,5 más 0,5 VB4 visto desde 3. ¿Vale? Dos ecuaciones con dos incógnitas. Si tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, lo podemos resolver. Dime. La parte de la derecha de la igualdad no llego a ver muy bien. La parte de la... Vale. Esto es VB4. Esto es VB3. Y esto es VB3 visto desde 4. Perdón, VB4 visto desde 3. ¿Lo ves ahora? Es decir, la ecuación del movimiento relativo. ¿Vale? ¿Por ahí detrás? ¿Todo bien? ¿Sí? Que aproveche. No. No, está bien. Eso está bien. ¿Vale? ¿Lo resolvemos? ¿Alguien ahí que se atreva? De aquí podemos sacar que omega 4 es igual a menos 0,86 partido 0,3, que es igual a 2,86 VB4 desde 3, y eso lo sustituyo aquí
y tenemos 0,519 por esto negativo es menos 1,4878 VB43 tiene que ser igual a 12,5 más 0,5 VB43, ¿vale? Esto lo paso al otro lado, este 0,5 lo paso al otro lado restando, ¿no? Y sería menos 0,5, ¿vale? Y finalmente VB4 visto desde 3 será igual a 12 dividido 12,5 dividido esto. Pero por favor me lo confirmáis, ¿eh? Que desde la pizarra a veces no se ve. VB me sale menos 6,28 metros por segundo. Y de aquí saco que omega 4 por 2,86 negativo, me sale que omega 4 es igual a 18,02 radianes por segundo. ¿Vale? ¿Puede ser? Vale. Me sale que la velocidad relativa es negativa, ¿vale? Es decir, la velocidad relativa que yo pensaba, podría pensar podría pensar que iba en aquella dirección y luego resulta que la velocidad relativa va en la otra, va contrariamente a conforme yo la había planteado. Y lo que sí que me sale muy coherente es la velocidad angular. Si os dais cuenta, la velocidad angular me sale positiva. Y eso sí que tiene sentido, ¿no? Tiene sentido que la velocidad angular sea positiva. Esto va girando así, esta pieza está empujando y por lo tanto al empujar esto se moverá hacia acá. ¿Vale? Parece que salen datos más o menos que podemos considerar coherentes. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Más o menos está claro? ¿Vale? Vamos a apuntar aquí todos los datos que nos van a hacer falta, que son la velocidad relativa VB4, 3 igual a menos 6,28 coseno de 30 y más seno de 30J. Omega 1 sale 18,02 K radianes por segundo, metros por segundo. Tenemos aquí también las velocidades relativas. A ver, por favor. Tenemos las velocidades relativas y yo creo que ya, y aquí tenemos VB3. Vale, vale. ¿Está claro? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Vamos a intentar resolver el segundo apartado. ¿Qué es lo siguiente que nos piden? Fijaos, ¿qué nos piden? La aceleración angular. Nos piden la aceleración angular. Vale, para la aceleración angular, repito, teníamos también una serie de ecuaciones que habíamos estado viendo y también nos decía que la aceleración del punto P2 sería la aceleración del punto P1 más
la aceleración P2 visto desde 1 más la aceleración de Coriolis. Entonces ahora, ojo, que cuando nos vamos a aceleraciones, cuando nos vamos a variables derivadas, las cosas ya se empiezan a complicar un poquito más, ¿vale? Y la aceleración de Coriolis es igual a ¿qué? Es igual a 2 veces omega 1 multiplicado vectorialmente por v P2 visto desde 1. Es decir, la aceleración de Coriolis es una aceleración que tiene que ver o que necesita, que requiere del cálculo o de conocer el valor de la aceleración de las velocidades relativas. Así que vamos a plantearlo. Borro aquí. Vale, esto, bueno, borro esto y lo dejo ahí. Ahora luego lo borraré cuando me haga falta. Vale. La aceleración angular de la barra 4. Fijaos que vamos a tener que seguir el mismo procedimiento, es decir, partiendo de lo que ya sabemos, ir subiendo. Entonces, lo que sabemos es lo que ocurre en el sólido 2, que gira con una velocidad constante de 100 radianes por segundo. Entonces, si yo quiero calcular la aceleración de A, pero A2, es decir, la aceleración propia que tiene A desde el punto 2, será igual a ¿qué? A la aceleración de O2 más alfa vectorialmente por O2A más ¿qué? Ahora estamos en aceleraciones de puntos, ¿vale? Pero todavía estoy en la aceleración, estoy todavía en el movimiento en movimiento general, porque estoy calculando la aceleración del punto A, pero perteneciente al sólido 2, conociendo lo que está pasando en 2. Todavía no estoy... Esto que alguien me ha dicho, oye, hay que meter Coriolis. Habrá que meter Coriolis y la aceleración relativa, pero solamente hay que meterlo cuando ya nos estemos refiriendo a la aceleración del otro sólido. No sé si me explico. ¿Vale? Entonces, aquí teníamos una simplificación para los problemas de 2 dimensiones. Aquí en realidad sería omega 2 multiplicado vectorialmente por omega 2 por el vector O2A. ¿Os acordáis de esto? Pero habíamos dicho que para 2 dimensiones era menos omega al cuadrado multiplicado escalarmente por O2A. ¿Os acordáis de esa simplificación que tenemos? Es omega 2 al cuadrado, sí, perdón. ¿Vale? ¿Os acordáis? Lo miramos. Vamos a ver lo que teníamos por ahí. Vale, estábamos... Precisamente cuando estábamos hablando de sólidos en rotación, ¿vale? Nos salía esta fórmula. Nos decía, normalmente un sólido en rotación pura, que es este caso. Es este caso en rotación pura, ¿por qué? Porque la aceleración del punto 2 es 0. ¿Vale?
Pero además, la aceleración angular es 0. ¿Vale? Entonces, de estos dos términos, es decir, un sólido que está en rotación pura, cada uno de los puntos de ese sólido va a tener dos tipos de aceleraciones, la tangencial y la radial. ¿Vale? La radial, que es la que señala hacia el eje de rotación. En este caso, como la tangencial no existe, solo hay aceleración radial. ¿Vale? Yo ya tengo que intuir que la aceleración que va a sufrir el punto A va a tener esta dirección de aquí. Seguro que esto va a ser la aceleración de A. ¿Por qué? Porque no tiene aceleración angular. Los problemas de examen no van a ser tan sencillos. Pondremos una aceleración angular, ¿vale? Entonces habrá un terminito más que habrá que tener en cuenta. Pero que no... ¿Perdón? Si hay aceleración angular, aparece, claro, porque fíjate que la aceleración tangencial depende del angular. ¿Vale? Aparece alfa. Y ahí habíamos visto que este movimiento de aquí, que es el de la aceleración radial, que es precisamente el único término que tenemos, a ver si llegamos a él. Aquí. Para movimientos en 2D tenemos esta simplificación, ¿vale? Entonces, ¿cuánto vale la aceleración de A2? Pues vale menos 100 al cuadrado multiplicado por el vector O2A, que lo habíamos calculado aquí, ¿no? Sí, este me lo podéis rescatar, por favor, el vector O2A. O2A. 0, sí, pero ¿cuánto era? 12... No, 0,12,5, ¿no? No, es 0,216 y más 0,12, ¿no? 12,5J. ¿Es ese? No. No. No, claro, es 60, es cierto. Perdón. Cierto. 0,12 y aquí es sí. Vale, sí. Es porque es... Vale, me había confundido ahora con seno de 30. Es que 30 y 60 son los dos complementarios. Vale. Y entonces pongo eso, es 0,12,5 y más 0,21,6J. ¿Vale? Y por lo tanto, la aceleración de A2 es igual a menos 0,125 por 100 al cuadrado, me sale 1250 y menos 0,216 por 100 al cuadrado, (2160J) metros partido segundo al cuadrado. ¿Vale? Vale. Ahora, tenemos que meter la aceleración, para calcular la aceleración del otro punto, es decir, la aceleración
de A perteneciente a 3 será igual a ¿qué? Hemos dicho que es la aceleración de A2 más aceleración relativa. Y la aceleración relativa, que es la aceleración de A3 visto desde 2, ¿qué dirección tendrá la aceleración relativa? ¿Podemos saber la dirección que tendrá la aceleración relativa? Es decir, la aceleración relativa siempre es cuando cojo la silla y me siento ahí. Es decir, mirando o cuando me siento aquí. Es decir, yo veré sentado en esa silla la que va acelerando en alguna dirección en concreta. ¿Cuál? En el eje X, ¿vale? Por lo tanto, ese vector solo va a tener componente Y. ¿Vale? Más... Dime. ¿Cómo quieres imaginarlo? Eso es más peligroso. Si quieres imaginarte algo que se suelda, es más peligroso. Porque cuando algo se suelta, digamos que ya no hay ninguna fuerza que actúe sobre él. Por lo tanto, no va a cambiar su trayectoria. Por tanto, va a estar dominado por un movimiento rectilíneo siempre. Aquí lo que estamos diciendo... Pongo este. No, pongo lo que estábamos viendo antes. Aquí lo que nos interesa en realidad... Aquí lo que nos interesa en realidad es ver cómo estamos viendo un punto que se está acelerando, pero un punto perteneciente al otro sólido. Velocidad relativa siempre es eso, es yo me siento en uno y miro qué le pasa a ese mismo punto, pero en el otro sólido. ¿Vale? Eso es. Eso es movimiento relativo. Vale. ¿Qué más? Ah, y me falta el término de Coriolis. Y el término de Coriolis me dice que es 2 veces la velocidad angular del primer sólido por la... O sea, la velocidad angular del segundo sólido... No, la del primero, ¿vale? En este caso sería omega 2, es decir, más 2 veces 100 multiplicado por, vectorialmente, por el vector de velocidad relativa. O sea, no, sería 100K multiplicado por la velocidad relativa. Y la velocidad relativa la hemos calculado antes, que era la velocidad de 3 visto desde 2, que es 21,65 I. 21,65 I. ¿Vale? Una cosa más. Una cosa más. ¿Qué característica tiene todo lo que está en el sólido 3? ¿Qué otra cosa sabemos de lo que pasa en el sólido 3? ¿Qué tipo de movimiento tiene el sólido 3? Solo vertical. Por lo tanto, la aceleración 3, ¿cómo será? Solo será J. ¿Vale?
Todo lo que está en el sólido 3 solo se mueve verticalmente. Nos ocurría con la velocidad, ¿no? Pues la aceleración igual, solo puede acelerar verticalmente. Vale, pues resuelvo. Aceleración de 3. J es igual a la aceleración de 2 menos 1250 i menos 2160 J más la aceleración relativa 3,2 más, y ahora tengo que resolver esto de aquí, ¿vale? Esto de aquí es IJK 0,0100 y aquí tengo 21,6500, ¿vale? Ahora ya esto sí que lo voy a... Esto ya sí que lo borro, que me molesta. Vale. Y esto es... 2165J, 2165J, a ver, esto es un, vale, es este y 0, ya está. Y ahora, es verdad, y eso hay que multiplicarlo por 2, pues son 2000. A ver, 2165 por 2, 4000, perdón, 4330 J. ¿Vale? ¿Cuántas incógnitas tengo ahí? Dos incógnitas. Dos incógnitas con una ecuación vectorial en el plano son dos ecuaciones escalares, una por cada eje. Dos ecuaciones con dos incógnitas lo puedo resolver. ¿Vale? Tengo que a ver, parece que la aceleración relativa, aceleración 3 visto desde 2 será igual a 1250i, ¿no? ¿Vale? Y la aceleración, estas serán, esos dos términos serán 1300 menos 1160, 1260, ¿vale? 2160, ¿vale? Son 2100, ¿no? La aceleración de A3 es igual a 2170 J metros partido segundo al cuadrado. Y aquí también es metros partido segundo al cuadrado. ¿Vale? ¿Sí o no? Si no me he equivocado en nada, esa es la solución. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? Ahora vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes, porque lo que nos están pidiendo es alfa 4. Fijaos que aunque el eslabón de entrada no tenga aceleración angular, eso no quiere decir que no existan aceleraciones en los sólidos. Y esto es importante. O sea, yo puedo tener un motor de entrada
que gire a una velocidad constante y puedo tener piezas que se van acelerando y decelerando. ¿Vale? Eso es importante porque cuando ahora en teoría empecemos con la última lección, con cinética, nos va a interesar entender cuáles son las fuerzas que están actuando por ahí. Y normalmente las fuerzas que actúan por ahí están relacionadas a través de la segunda ley de Newton con las aceleraciones. Entonces ya veremos que yo puedo transformar un problema de cinemática en el que yo he averiguado aceleraciones, lo voy a poder transformar en un problema de estática equivalente. O sea, puedo coger esto y transformármelo en un problema de la lección 2, si no recuerdo mal. Equivalente. Sin más que, utilizando esa relación, transformar las aceleraciones en fuerzas y las aceleraciones angulares en momentos. Pero eso ya lo veremos, no simplemente os hago ahí un poquito de spoiler. Vale, vamos a hacer por lo tanto lo mismo, vamos a plantear la aceleración del punto B perteneciente a 4 como la aceleración de O4 más alfa 4 multiplicado vectorialmente por el vector O4B más, o mejor dicho, menos omega 4 al cuadrado multiplicado por el vector, escalarmente por el vector O4B, ¿vale? Y de ahí hay muchas cosas que ya conocemos. ¿Cuánto vale O4? La aceleración de O4. 0 porque está fijo. ¿Vale? Tenemos OB perteneciente a 4 es igual a alfa 4. Alfa 4 es IJK 0, 0, alfa 4 y ahora el vector O4B. El vector O4B que lo habíamos calculado aquí. Muy bien. 0,519. 0,3. ¿Vale? Menos omega 4 al cuadrado. ¿La conocemos? Sí. La hemos calculado del problema de velocidades anteriormente. Vaya, he tenido la precaución de guardarlos todos menos ese. No, es este. 18,02, ¿vale? Es 18,02 al cuadrado multiplicado por ese vector, el O4B, que es el mismo que tenemos aquí, que es 0,519 I más 0,3 J. ¿Vale? Incógnitas que tengo aquí. La aceleración de 4B y la aceleración angular. ¿Vale? B4 es igual a 0,519 alfa 4J menos 0,3 alfa 4I. Y ahora tenemos aquí 18,02 al cuadrado multiplicado por 0,519 salen aquí menos 168,53 y
Y ahora esto multiplicado por 0,3 menos 97,41 J. ¿Vale? Hemos calculado la aceleración de O4 desde aquí. Y ahora podemos calcular la aceleración de O4 visto desde aquí, pero ahí ya tendrá que haber un movimiento relativo. O sea, hemos visto la aceleración de O4. Ahora habrá que ver O4 visto desde 3. ¿Vale? Entonces, cuando nos vamos a O4 visto desde 3, aquí tenemos que tener en cuenta alguna característica. Y es que la aceleración de B3, ¿vale? La aceleración de B3 es igual a la aceleración de A3. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? ¿Por qué digo que la aceleración de B3 es igual a la de A3? Correcto. ¿Vale? Aunque si quisiéramos calcularlo, lo voy a poner aquí para que veamos que si yo quisiera calcular la aceleración de B3, sería aceleración de A3 más alfa 3 por el vector AB. ¿Cuánto vale alfa 3? 0 porque no gira, simplemente va verticalmente, por lo tanto esto ya es 0. Más omega 3, vectorial omega 3. ¿Cuánto vale la velocidad angular de 3? 0, porque no gira tampoco. Hemos dicho que no gira. Si no gira, no gira. Por lo tanto, como esto es 0, vemos que la aceleración de A3 tiene que ser la misma que la aceleración de B3. Claro, porque yo necesitaré ahora, yo sé que la aceleración de B visto desde 4 será igual a la aceleración de B3 más la aceleración relativa de B4 visto desde 3, ¿no? Más es decir, la relativa más la aceleración de Coriolis. No porque tengo... No, porque tengo 3 incógnitas. O sea, aquí tendría 3 incógnitas, ¿no? Claro, sí que conozco la aceleración, la relativa de 3. Eso es lo bueno, que esas sí que las conozco. Es decir, yo tengo que calcular la aceleración del mismo punto visto desde un sólido y visto desde otro. Y las igualo. Y entonces ya sí que me queda una ecuación con dos... O sea, una ecuación vectorial y por lo tanto lo puedo despejar. Entonces, ¿cuánto vale la aceleración de B4? La aceleración de B4 son los 2170 J. Como ya es la hora, lo dejo simplemente indicado, ¿vale? ¿Cuánto vale la aceleración relativa? La aceleración relativa no sé lo que vale. Sé que vale aceleración de B4 visto desde 3 multiplicado por el mismo vector unitario, porque la aceleración relativa tiene que tener esa dirección de 30 grados. Esta dirección que hemos dicho aquí, el U o 4B, tiene que tener eso. Este que está aquí viendo la aceleración, tiene que ver la aceleración en esa dirección. Por lo tanto, diremos que sería coseno de 30i más seno de 30j. ¿Vale? Y el término de aceleración de Coriolis. ¿De qué depende el término de aceleración de Coriolis?
depende del producto vectorial de la velocidad angular por la velocidad relativa. ¿Vale? Lo dejamos aquí. Yo creo que... Ya os digo, el objetivo de la sesión de los problemas de hoy era empezar a ver qué ocurre cuando existen movimientos relativos entre sólidos. El cálculo de las aceleraciones, de las velocidades y de las aceleraciones ya no es exactamente igual. Es decir, sigo apoyándome en las ecuaciones del movimiento general de un cuerpo, las de aceleración o las de velocidad, las del movimiento general, pero cuando tengo cuerpos relacionados con una velocidad relativa, aparecen esas velocidades relativas, ¿vale? Y luego en los términos de aceleraciones sí que se complica, bueno, se complica un poco porque además de la aceleración relativa aparece el término de Coriolis, ¿vale? Pero bueno, no pasa nada, está ahí y ya está. Al final, siempre lo que tendremos será, ¿cuál será? ¿Qué incógnitas voy a tener yo en esta ecuación cuando la desarrolle? Tendré la velocidad angular y el término de aceleración relativa. Esas dos incógnitas las podré resolver con esas dos ecuaciones, ¿vale? Pues nada, lo dejamos aquí y nos vemos luego en teoría en un ratito. Y si quieres, hablamos ahora del parcial. Bueno, dejamos aquí de grabar.